Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el sujeto en la gramática española. El sujeto desempeña un papel fundamental en la estructura de las oraciones. Es el elemento que realiza la acción expresada por el verbo y concuerda con él en persona y número. Comprender el concepto del sujeto y sus diferentes tipos es esencial para dominar la construcción de oraciones y mejorar nuestras habilidades lingüísticas. En esta presentación exploraremos en detalle el concepto de sujeto, su característica y los diversos tipos que existen en la lengua española. En gramática, el sujeto es el sustantivo, pronombre o sintagma nominal que cumple en función de oracional, en concordancia de persona y número con el verbo. En otras palabras, el sujeto es quien se realiza la acción en una oración. Esta definición nos ayuda a comprender la importancia del sujeto en cuanto a la escritura gramatical. ¿Cuál es la función del sujeto? Realiza la acción en la oración. La concordancia es que concuerda en persona y número del verbo. Y los tipos pueden ser sustantivo, pronombre o sintagma nominal. Ejemplos. Para comprender mejor el concepto de sujeto, es útil analizar algunos ejemplos concretos. Estos ejemplos nos van a ayudar a identificar el sujeto en diferentes contextos y estructuras oracionales. Por ejemplo, el primer ejemplo nos dice en la oración, Juan es un gran pianista. El sujeto es Juan. En el segundo ejemplo, la espera, la espesa arboleda nos transporta a un mundo de fantasía. El sujeto aquí viene a ser la espesa arboleda. En ambos casos, el sujeto es quien realiza la acción o se encuentra o en el estado descrito por el verbo. Las características del sujeto. El sujeto posee características específicas que lo distinguen de otros elementos gramaticales. Estas características son esenciales para identificar y comprender el papel del sujeto en una oración. El sujeto debe de concordar en número y en persona con el verbo de la oración. Esta concordancia es fundamental para la coherencia gramatical. Su rol es centrar para indicar quién realiza o experimenta la acción. El sujeto es el protagonista aquí de la oración. Aunque generalmente aparece al inicio de la oración, el sujeto puede variar su posición, a lo que permite flexibilidad en la construcción de oraciones. Tenemos tipos de sujetos. Sujeto expreso es aquel que aparece explícitamente en una oración. Este tipo de sujeto es fácilmente identificable y nos proporciona claridad sobre quién realiza la acción. Vemos el ejemplo. Pedro juega el fútbol. Pedro es el sujeto expreso. ¿Cuál es la función que proporciona la información sobre quién realiza la acción del verbo? Vemos aquí el sujeto tácito. El sujeto tácito, también conocido como sujeto omitido o implícito, no aparece específicamente en la oración, pero se deduce a partir del contexto de la conjugación del verbo. Este tipo de sujeto es común en español y requiere una comprensión más profunda del contexto. Entonces vemos que el sujeto tácito no aparece en la oración, pero deducimos la conjugación. Comía una manzana. El sujeto puede ser yo comía, puede ser tú comías, puede ser él comía, ellos comían, usted comía, dependiendo ya del contexto, ¿no? Vemos entonces que recordemos el sujeto expreso, el sujeto tácito, y ahora nos vamos a ver la importancia del sujeto en la oración, ¿no? Que el sujeto es una parte fundamental en la oración, ya que nos determina quién lleva a cabo la acción expresada por el verbo. El sujeto aporta la claridad en la oración, nos proporciona un contexto esencial y nos ayuda a lo que es la estructura gramatical.
Veamos identificación del sujeto en las diferentes oraciones. Vamos a identificar al sujeto en una oración, que es una habilidad fundamental para el análisis gramatical. El perro ladra mucho en la noche. El sujeto, el perro. ¿Qué tipo de sujeto es? Expreso, ¿no? Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela. Viene a ser un sujeto expreso. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue palomas en el parque? Daniel, es un sujeto expreso. Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién va al colegio todas las mañanas? Mm, no sabemos, ¿no? Entonces, nos imaginamos que es yo. Entonces, es un sujeto tácito. El sujeto y el predicado. En la estructura de una oración, el sujeto y el predicado son los dos componentes principales. Mientras que el sujeto indica a quien realiza la acción, el predicado describe la acción o estado de sujeto y comprende la relación entre estos elementos, que es crucial para el análisis gramatical completo. El sujeto es quien realiza la acción de quien se habla en la oración. El predicado es el que describe la acción. La relación de esto es que juntos nos van a formar una oración. La concordancia. Debe de tener concordancia, recordemos el sujeto y el verbo deben de tener concordancia. El verbo debe de estar en singular o plural según el sujeto. El verbo debe de concordar con la primera y segunda o tercera persona del sujeto. Y una correcta concordancia nos va a asegurar una coherencia gramatical en una oración. Sujetos compuestos. Los sujetos compuestos son aquellos que están formados por dos o más núcleos. Estos sujetos ya presentan características especiales en cuanto a su concordancia. Por ejemplo, Juan y María están juntos. Juan y María es un sujeto compuesto que puede añadir riqueza y detalle en cuanto a la estructura de la oración. Veamos aquí, ¿no? La identificación. Señalar al sujeto en oraciones dadas, distinguiéndolos entre expreso o tácito. Debemos de corregir los errores de concordancia entre sujeto y verbo. Debemos de escribir oraciones con diferentes tipos de sujetos, incluyendo compuestos. En conclusión, el sujeto es un elemento fundamental en la gramática española, esencial para la construcción de oraciones coherentes y significativas. Su comprensión y correcto uso son cruciales para una comunicación efectiva, tanto en el lenguaje escrito como en el hablado. Dominar los conceptos relacionados con el sujeto incluyen sus tipos, características y concordancia con el verbo. Es un paso importante en el desarrollo de habilidades lingüísticas avanzadas. El dominio del sujeto nos va a mejorar la claridad y la precisión en cuanto a la comunicación. Facilita el análisis y comprensión y nos contribuye a una muy buena escritura. Nos vemos hasta la siguiente clase.